pasado. ¿Por qué? Cuéntame, por favor. Me olvidé. Amigos de Equinoccio Digital, bienvenidos a un nuevo Confesiones de Equinoccio, aquí desde nuestra casa, desde el Hotel Ibis. Recuerden que está ubicado en la Diego de Almagro, diagonal al Círculo Militar. Pueden venir acá, degustar de sus desayunos buffet, sus almuerzos ejecutivos y también, claro que sí, a hospedarse. Hoy tenemos un invitado especial, un amigo de la casa, alguien también a quien admiramos y que ha sido muy difícil que esté acá, no más difícil que el mismo Guillermo Lasso. Así que vamos a conocer un poco más de Fabricio Vela. Fabricio Vela es un periodista ambateño con 30 años de experiencia, actual director del noticiero A Primera Hora en Sonorama, cofundador del portal digital Primera Plana. Bienvenidos a Confesiones Equinoccio. Muy bien, Fabricio, muchísimas gracias por estar acá esta noche en Confesiones de Equinoccio. Un gusto poder compartir contigo. Para mí un honor, querido Héctor. Bueno, finalmente luego de algunas diferencias de horario, más que de voluntad, sí. Me siento muy honrado de participar junto a ustedes en Equinoccio Digital, ¿eh? Qué bueno, gracias Fabricio. Un poco la pregunta de cajón para luego ya entrar más en los temas personales. ¿Cómo ves la coyuntura del país luego de los resultados electorales, las últimas reacciones también, los cambios en el gabinete? ¿Qué es lo que avisoras para el futuro del Ecuador? Preocupado, realmente preocupado. Creo que es un momento de una muy particular inestabilidad política que estamos experimentando los ecuatorianos. Tenemos el resultado del referéndum que me parece a mí termina marcando la tónica política más que los resultados de las elecciones seccionales, donde ciertamente hubo sorpresas, lo de Guayaquil, lo de Guayas, lo de Azuay. Terminan siendo resultados muy sorpresivos para la oposición, un gobierno debilitado, un gobierno que políticamente su movimiento prácticamente no ha pintado nada en este espectro electoral, pero creo que todo está hoy circunscrito a lo que puede pasar con el referéndum. Yo no veo escenario posible de que el gobierno, ni siquiera en la pregunta 1, que de pronto se convirtió en la nueva apuesta del régimen para tratar de salvar en algo la consulta, puedan recuperar terreno. O sea, al momento que estamos grabando este programa había una distancia de más de 200,000 votos entre el sí y el no en la pregunta 1, cuando prácticamente se ha cerrado el escrutinio, están al 99%. Veo muy complicado, ¿no? Complicado porque las fuerzas políticas ya no creen en la palabra del presidente, porque el presidente sale, creo yo, adecuadamente a aceptar el resultado, a hacer un llamado al diálogo, pero ese llamado le falta concreción, le falta una hoja de ruta. O sea, ya creo que el país no aguanta que Lasso, a portas de cumplir 2 años, te siga hablando de una generalidad cuando lo que se requiere es una hoja de ruta con temas particulares. Entonces, estoy preocupado por el país, por la actitud del gobierno. ¿Y ahí qué le queda a Lasso, por ejemplo? Porque esto que tú dices es importante, ¿no? Hace el llamado a la unidad, pero ya todos le han dicho que no, al llamado al diálogo y demás, todos le han dicho que no. ¿Qué le queda al país? ¿Es una solución que se acabe el gobierno de Lasso, que se anticipen las elecciones, o esperar 2 años a que... Yo no creo que la solución es que se caiga el gobierno. Yo le he dicho a lo largo de esta semana, digamos, en una postura que no ha caído bien a algún sector, pero digo, uno da una opinión, es mi opinión, la mía. Yo no creo que la solución sea que se caiga el gobierno. O sea, yo creo que el gobierno tiene que terminar. Lo que sí creo es que, a Lasso está a 3 meses de cumplir 2 años. Le queda 1 año, su tercer año, que es el año más complicado, porque el último año es un año ya preelectoral, hay otras expectativas. Yo creo que si Lasso logra sacar, por lo menos con algo de decoro, 2023-2024, podrá terminar el mandato. Ahora, ¿qué se necesita? Yo veo que no hay margen de gobernabilidad.
porque el propio gobierno no lo ha buscado. El propio gobierno durante los primeros casi 2 años ninguneó a los sectores políticos. Lo que le ha hecho a la CONAIE es un ejemplo de aquello. Se peleó con Nebot, se peleó con Correa, y mira tú, tanto Nebot como Correa son actores políticos importantes y decisivos en esta coyuntura. Yo lo que creo es que el gobierno, sin margen de gobernabilidad política, lo que le queda es hacer gestión, o sea, lo lógico. Y cuando yo digo gestión y digo lo lógico, entregar medicinas en los hospitales, traer la plata que tienen reservas internacionales, dar educación pública de calidad, solucionar el tema vial, aquí hay carreteras que están destrozadas, ya, solucionar el tema vial, inclusión económica y social con la entrega de bonos, o sea, gestión, dar seguridad, repotenciar las unidades de policía comunitaria, brindar recursos a la Policía Nacional, o sea, parece complejo lo que estoy diciendo, ya, pero es lo lógico en el ejercicio de la gobernanza de un país. Entonces yo creo que al gobierno lo que necesita hoy es gestión, ejecución, exigir a sus ministros que ejecuten los presupuestos, porque creo que el presidente tiene que olvidarse de la reforma laboral, tiene que olvidarse de la reforma económica, tiene que olvidarse de la reforma política, porque no tiene posibilidades en la Asamblea Nacional. Claro. No, o sea, ya grandes cambios, ya es... No, perdió demasiado tiempo. Es sobrevivir a través de la gestión. Eso debía haberlo hecho luego de los primeros 100 días, cuando cumple Lazo los primeros 100 días en septiembre, con un porcentaje de popularidad muy grande, fruto de la vacunación, que fue exitosa, ciertamente. O sea, yo sí le destaco eso. Claro. Pero mira cuánto tiempo ha pasado y no puedes seguir hablando de lo mismo. O sea, éxito de la vacunación, pero resulta que hoy vas a los hospitales y te encuentras con cientos de personas que dicen que no tienen turnos, que no tienen medicamentos, que no hay insumos, médicos que no tienen insumos básicos para operar, para poder atender, gente que se pelea por turnos a los hospitales públicos. O sea, no tiene sentido. Entonces, cualquier reforma lógica debió haberla impulsado luego de los primeros 100 días, cuando Lazo tenía un nivel de popularidad muy alto. Yo creo que perdió demasiado tiempo y hoy, aunque en política nunca es tarde, siento que no tiene chance de volver a poner esos temas en la agenda para buscar un margen mínimo de gobernabilidad y conciliación. Veamos qué es lo que sucede en el país. Vivimos horas complejas y parte de esa complejidad en la que vivimos ahora también es esta polarización, ¿no? Desde hace muchos años, hace un momento tú decías, Fabricio, que dabas tu opinión y eso no gustó a la gente. Muchas veces vemos, sobre todo en redes sociales, que tienes que salir a aclarar eso, ¿no? Que es tu opinión. Esa es la mía. Y muchas veces cae en el tema de estas etiquetas, ¿no? Claro. Muchas veces te han dicho correísta, lacista, morenista. Esta semana, ¿no? Esta semana, por ejemplo, por decir que no creo que la solución es que se caiga Lazo, me han dicho que Lazo me ha comprado. O sea, yo hasta ahora no he recibido mi cheque del Banco de Guayaquil. Ni siquiera tengo cuenta. No, sí tengo cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil desde hace como 20 y pico de años. Pero ni siquiera tengo pauta del Banco de Guayaquil. Por decirte algo, ya que la pauta se ha denostado tanto, cosa que me parece totalmente injusto, que ahora si tú tienes una cuña publicitaria te cuestionen, cuando los medios vivimos justamente de la publicidad, por favor. Pues ahora es un pecado tener de una institución pública ya. Claro, pero mira, por ejemplo, esta semana cuando estamos conversando, esta semana yo hablé de eso, dije que no creo que la solución es que caiga el presidente, pero al mismo tiempo he hecho una crítica pública sobre cómo el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y no es una crítica a la persona Enrique Pita, sino al vicepresidente del CNE, ¿ya? No es una crítica personal de modo alguno. Yo creo que manejó muy mal esa denuncia del descubrimiento de un supuesto centro de cómputo clandestino en la propia sede del Consejo Nacional Electoral en la provincia del Guayas. O sea, ¿y cuál es mi crítica? Mi crítica es no a descalificar la denuncia per se, porque probablemente Pita tiene los elementos, probablemente, o quizá no, yo no lo sé. Mi crítica es, ¿por qué vas primero a los medios? ¿Por qué primero denuncias ante un canal de televisión que envía a su reportero, a su periodista y sale en vivo para hacer la denuncia y no vas primero a la fiscalía? ¿Por qué si tienes eso, vas a la fiscalía, pides un acto urgente, haces una cadena de custodia y cuando tengas todos esos elementos llamas a los medios? Sí, claro. ¿Por qué primero a los medios? Entonces yo cuestiono la espectacularización, la mediatización, el show de un tema que es absolutamente frágil, delicado y que requiere muchísima sensibilidad y prudencia, y el vicepresidente Pita no lo manejó así. Por decir eso, en cambio, me dijeron correísta. O sea, así ha sido. Ahora, en esa polarización y en este juego de etiquetas, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es manejar el oficio del periodismo? Mira, yo
Yo he cumplido algunas etapas en mi carrera. Yo el 19 de diciembre cumplí 30 años en este oficio. Siempre yo he dicho, yo amo profundamente este oficio. Me ha generado grandes satisfacciones, pero también yo eso le digo a mi esposa y le digo a la gente que me conoce, tal vez si pudiera regresar al pasado, no, hubiera tratado de no perderme los mejores años de la vida de mis hijos, que me los perdí. Ya, en su niñez, en su adolescencia me los perdí. ¿Por qué? Porque cuando eres reportero de noticias, estás en el día a día. Claro. Estás en el día a día. Pero claro, también el oficio te invita con el paso de los años a madurar. Yo empecé como reportero siendo muy joven, tenía 18 años, era el reportero más joven en su momento. Me codeaba con vacas sagradas de la época, como Pedro Jiménez, como Tania Tinoco, que en paz descanse, con quien me llevaba muy bien, con Rolando Panchana, con Fausto Valdivieso, que era un muy buen amigo, un querido amigo, también fallecido, con Hugo Gavilanes, también fallecido. O sea, gente que de alguna manera yo conocí, yo me codeaba, me ayudaron. Douglas Argüello, María Cecilia Largacha, José Toledo, Steven Macías, acordándome de algunos de mis colegas cuando yo era un muchachito de 18 años, que iba a las ruedas de prensa y estaba temblando porque no querías preguntar. Claro. No querías preguntar porque estabas ahí al lado de los que tenían experiencia. Y porque tenía miedo que alguna pregunta pueda significar una burla por parte de mis colegas, o sea, la típica. Luego ya vas madurando, ¿no? Entonces esa fue una etapa de reportero. También he sido productor de noticias, he sido redactor de noticias. Yo creo que mi etapa más en televisión, mi etapa que me ayudó con mayor fuerza a madurar como reportero fueron 12 años en TC Televisión. TC Televisión, que es mi casa, hasta ahora la considero mi casa, es el canal que mayores oportunidades me dio. Estuve 12 años ahí. Y claro, tomé una decisión en su momento, en 2013, de renunciar. Dejé mi estabilidad para meterme erróneamente. No me arrepiento, pero si pudiera regresar al pasado no lo volvería a hacer. ¿No saldrías de TC? No hubiese salido de TC, pero seguramente me hubiesen votado de TC después de unos años. Eso tengo por seguro, me hubiesen votado. En el gobierno de Moreno me hubiesen votado. Me fui al canal de la Asamblea Nacional porque me hicieron una propuesta para yo encargarme del canal. Cuando llegué al canal no me cumplieron con la parte operativa, sí con la parte contractual y económica, pero luego fue muy complicado porque el canal nunca tuvo independencia. El canal siempre lo manejaron de manera muy político-partidista. Incluso yo empecé en 2015 a tener dificultades por Dios, si tú estás en el canal de la Asamblea Nacional, la Asamblea es la expresión más clara de lo que es la política. Entonces tú tenías ciertamente una fuerza política dominante, que era la fuerza de gobierno en ese momento, pero tenías también otros legisladores, socialcristianos, de Pachacutic, de la Sociedad Patriótica, de Creo, etc. Entonces ya empecé a tener dificultades porque trataba de darles espacio a los otros también. Y se fue minando la relación política, ahí me di cuenta que fue un error. Pero digo, no hay mal que por bien no venga, porque esto lo combiné de manera paralela con la radio, y yo en 2010 empecé a hacer opinión, a formarme en el ámbito de la opinión. Empezamos con el proyecto a primera hora en Majestad. El proyecto original era con Alexis Moncayo y con Ana María Rora y este servidor, que fue evolucionando, porque el proyecto nace como un espacio de hora y media de 3 reporteros de televisión que se sentaban en la radio a contar cómo habían sido sus coberturas del día anterior. Una cosa muy coloquial, como que tú y yo, Héctor, estemos sentados, conversamos, a ver, Héctor, ¿cómo te fue ayer en la cobertura en la asamblea? Tú me cuentas, yo te cuento, bueno, yo estuve en la presidencia, te cuento qué pasó esto. O sea, hablando de esas cositas que tal vez en un reportaje no lo haces. Nos fue bien, pero claro, todo va evolucionando. Y luego empezamos, ya al final nos quedamos Alexis y yo solos, hubo una serie de cambios con el paso del tiempo. Ana María se fue porque se fue a vivir al exterior, vino Pamela Romero, luego María Gracia Costa, luego María Fernanda Suárez Navas, finalmente nos quedamos Alexis y yo solos y empezamos a hacer opinión dura. Y en 2019, en 2019 empezamos también a transmitir por Facebook y por YouTube, porque ya empezaba, ya la radio ya dejó de ser, en 2018-2019 ya la radio dejaba de ser solo audio. Ya empezamos a hacer los streamings. Otras radios ya habían empezado y nosotros empezamos en 2019 y ahí se empezó a amplificar más. Y así como se empezó a amplificar más, ya nos empezaron a presionar por otro lado, nos hacían campañas de desprestigio digital en redes.
al Alexis más que a mí, digamos. A mí me habrán hecho en 2019 unas 5 campañas digitales, al Alexis unas 10. O sea, se metieron con nosotros, en realidad se metieron, fue muy complicado, pero digamos que ¿Y eso te ayuda a madurar. la relación de los dos o no? No, o sea, él tomó una decisión en diciembre de 2019, una decisión de dejar el proyecto, yo me quedé solo, fue una decisión apresurada de él, la respeto, pero fue muy apresurada, pero toca reinventarse, ¿no? Nosotros habíamos diseñado un esquema de tertulia entre los dos, por eso nos llamábamos los contertulios. Los contertulios, claro. Claro, y cuando él se fue dije, ¿y ahora qué hago? Que yo estaba acostumbrado a ese formato. Incluso yo mismo, con el paso del tiempo, empecé a potenciar en ese formato. Incluso yo, ¿qué te digo? Cuando yo empecé en Majestad en 2010, yo era un periodista más acartonado. O sea, no era el tipo que ahorita... Antes, ¿o no? Sí, he hecho radio desde que estaba en el colegio, porque mi padre es radiodifusor. Pero yo era súper acartonado. O sea, ¿cómo era la radio antes? Ya que te ponían un libreto, estabas y lo contabas así, no sé qué, o sea, yo era súper acartonado. Y con el paso del tiempo ya te empiezas a soltar. O sea, este Fabricio Vela que estás viendo acá, que gesticula, que está más relajado todo, no era el Fabricio Vela del 2010 porque era más acartonado. O sea, eso te ayuda a la radio, pero también te ayuda el tema de los medios digitales ahora. O sea, te sueltas mucho más. Esto es maravilloso porque mira, aquí tenemos unas luces, tenemos unas cámaras, unos micrófonos, pero en la televisión siempre te ponían esquemáticamente todo. Al leer un prompter lo tenías que ver acá, que no sé qué, o sea, súper esquemático. Aquí, por ejemplo, es relajado, ¿no? Así es. Entonces, cuando se va Alexis, digo, ¿y ahora qué hago? Me tocó reinventarme. Y cambié la tertulia por un monólogo, que era un reto para mí. Y empecé a potenciar en el monólogo, a potenciarme en el monólogo, y mira tú, hago monólogo ya 3 años. Claro. O sea... Y no es uno de 5 minutos, ¿no? No, pues hablo como media hora, bla, queriendo salvar al mundo. Entonces, hoy, por ejemplo, siento que ese es un espacio que hay que preservarlo, que es un espacio donde hago opinión, es la mía, como siempre le digo a la audiencia. No es la opinión que me impone el dueño del medio, no me la impusieron en Majestad, no me la imponen en Sonorama. Cuando yo estuve en Majestad 11 años, cuando Sonorama me invita a ser parte del equipo, yo lo pensé mucho, porque yo en Majestad tenía mucha libertad editorial, muchísima libertad editorial. Casi yo era el rey del mambo en Majestad. O sea, yo invitaba a quien yo quería, entrevistaba a quien yo quería, por eso me etiquetaron. Que resulta que a mí me dicen correísta. ¿Por qué el Vélez es correísta? El Vélez es correísta, el Vélez es verde, que no sé qué. Que mi patrón es Correa, supuestamente, y nadie puede probar eso. Porque en 2017, cuando se va Correa, y Correa regresa, algunos colegas dijeron, a Correa no hay que volver a entrevistar. Yo dije públicamente, ¿por qué no? Correa te puede caer muy mal, tú pero puedes ser detractor de Correa, pero Correa fue un presidente que gobernó este país 10 años. Claro. O sea, perdóname. Y tú, cuando tú haces una entrevista, no le estás dando una concesión a nadie, porque tú puedes hacer una buena entrevista. Si yo mañana pasado entrevisto a Correa o entrevisto a Lazo, no le voy a dar una concesión, voy a preguntarle. Otra cosa es que yo tengo un estilo. Mi estilo no es el de Carlos Vera, que tal vez es un estilo más confrontativo, o el de Lilian Artiera, o el de Milton Pérez. Cada uno de nosotros tiene un estilo distinto. Entonces yo no le cerré las puertas al correísmo. No le cerré nunca las puertas al correísmo, como no le cerré a Guillermo Lazo, como no le cerré al gobierno de Moreno. Pero por eso yo quedé estigmatizado. Por dar espacios al correísmo, yo quedé estigmatizado. ¿Ya? Entonces hay gente que dice que soy un asalariado del correísmo y nunca lo han probado. Se ha metido con mi familia. Mi mujer, por ejemplo, trabaja desde el año 2004 en la asamblea. Pero hay gente que dice que el correísmo la puso en la asamblea. ¿Cuándo trabajas en el 2004? ¿Me entiendes? O sea, sí. Estupideces como esas uno a veces tiene que soportar. Entonces, como te digo, yo tenía mucha libertad de Majestad. Entonces, me llama Sonorama, me extrañó la llamada de Sonorama, porque Sonorama tenía una línea editorial un poco más dura. Me hacen la invitación, yo lo pensé mes y medio, puse en una balanza los pueblos contra, y yo dije, bueno, a ver, siempre todos los medios tienen una línea editorial. Yo le vi como una gran oportunidad, sobre todo para expandirme, porque Sonorama es una radio mucho más grande. Majestad, como te digo, soy un agradecido con Majestad, a mí me dio muchísimo de lo que soy, pero Sonorama, por ejemplo, era un reto interesante, una radio con 46 años de vida, 46, 47 años de vida, con 18 frecuencias en 24 provincias. Claro. Entonces tomé la decisión, di el salto, me costó los primeros 4 meses,
pero debo decirte que ya la cosa fluyó después. Hoy tengo año y medio en Sonorama y te puedo decir que fue una transición muy buena. Yo no he tenido problemas con los ejecutivos, con los dueños. Ahí también, pues algunos colegas de esos que propagan rumores, cuando yo me pasé a Sonorama, propagaron el rumor de que esa era la muestra que el correísmo había comprado Sonorama. Por el amor de Dios. O sea, y ni siquiera tienen el sentido común y la decencia de rectificar. Claro. Publicaron eso, que Sonorama había sido comprada por el correísmo. Por el correísmo. ¿Ya? Y nunca lo probaron. Y eso es falso. Pero claro, el ego y digamos, estas actitudes que a veces hay entre los colegas les impide reconocer un error. Claro. Nunca rectificaron. Sonorama es una radio privada que no fue comprada por el correísmo, pero así lo manejaron. Y, mira tú, he tenido ministros de Estado como he tenido gente del otro lado. Así lo estoy manejando. Pero si has tenido gente que te ha dicho que no va porque es Fabricio Vela quien le va a entrevistar. Debe haber sido así. A ver, yo se lo dije a Francisco Jiménez. Yo a Francisco Jiménez, por ejemplo, solamente una vez lo pude tener como ministro. Tuve que hacer una movida, intenté varias veces, y yo supe que el tema con Francisco Jiménez era porque le habían dicho que ¿cómo vas a ir, ministro, a esa radio con el Fabricio Vela que es correísta? Así. Entonces yo un día, a través de otro funcionario de gobierno, le dije, ayúdame con un vocero porque necesito que alguien del gobierno venga a hablar del tema de Danilo Carrera. ¿Por qué? Porque es lo correcto, porque yo no puedo tener solamente una sola visión. Yo trato de buscar diversas visiones. O sea, yo tengo mi línea de pensamiento, pero yo trato de ser muy plural, que a alguna gente no le gusta. Tengo que tener un ministro de Estado. Entonces me ofrecieron a Francisco Jiménez y les dije, pero dile al ministro que venga. Y fue. Cuando terminó la entrevista le dije, ministro, a usted le han metido cosas en la cabeza. Usted puede venir aquí, yo le voy a hacer las preguntas. Y fue una entrevista buena, de las mejores, de las que yo me he sentido muy cómodo y porque le apreté, el ministro era muy solvente para contestar. Le dije, yo no le voy a tratar mal jamás, porque no es mi estilo. Yo le voy a preguntar, le voy a cuestionar, seguramente le criticaré, pero siempre con respeto y con argumentos. Claro. De ahí tenía que venir el ministro la semana pasada. Ya estaba confirmado y me cancelaron a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque al día siguiente ya posesionaron a Henry Cucalo. Pero lo que te digo es, ese tal vez es el único ejemplo. Yo no he tenido algún otro tipo de señal que implica que los ministros no quieren ir por mí. Uh-huh. Juan Carlos Holguín siempre va, Pablo Rosemena siempre va. No iba, recién fue una vez Francisco Jiménez, pero por ejemplo su viceministra siempre iba a mi espacio. Darío Herrera, el ministro de Obras Públicas, siempre va. María Brown nunca me negó una entrevista. Los ministros de Salud, antes Jimena Garzón, ahora José Ruales tampoco. O sea, no puedo decir que hay algún tipo de disposición en Carondelet para que los ministros no vayan donde el Fabricio Vela. O sea, no es así. Yo no lo he notado. Oye, Fabricio, hay mucha gente que te admira y te lo dice, ¿no? Frecuentemente. ¿Crees que estás en el mejor momento de tu carrera? No voy a ser arrogante para decir eso, ¿no? Yo me siento muy cómodo con este momento, lo estoy disfrutando desde el punto de vista de que siento que estoy haciendo algo, de que me siento cómodo en lo que estoy haciendo, de que creo que de pronto hay gente de mucho nivel que dice, ¿sabes qué? Te escuché el otro día, qué chévere lo que estás diciendo, o me dicen, ¿sabes qué? Te escucho aunque discrepo contigo, pero te escucho. Es un buen momento. No puedo decir que es el mejor momento de mi carrera, porque, por ejemplo, yo cuando era reportero yo disfrutaba, me encantaba la reportería. O sea, yo era un reportero nato. Yo nunca he sido un periodista investigador, no lo soy. Yo creo que para eso hay que tener otro tipo de experticias de las cuales yo carezco. Yo he sido un reportero más del día a día, de calle, y hoy estoy haciendo otro tipo de periodismo. Es un momento interesante, que sí lo estoy disfrutando. Me siento cómodo con lo que estoy haciendo. No sé si es el mejor momento, ¿no? Tal vez mañana puede ser un mejor momento, o quién sabe. Hay que saberlo aprovechar y creo que lo estoy haciendo. Siento que el programa está bien, siento que el programa está consolidado, que el espacio está consolidado.
Mi pequeño portal también, mi espacio de la tarde, que igualmente lo implementamos en la pandemia. Creo que eso también ayudó para que uno pueda, obviamente, posicionarse. Ahí estamos peleando, en la pelea día a día, ¿no? Porque esto es, siempre yo les he dicho a mis colegas, Héctor y audiencia, en esta actividad, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Hay colegas, por ejemplo, que, con todo cariño, ¿no?, entran a un proyecto y a los 3 meses se desencantan porque no hay ingresos. Claro. Y resulta que tú, para poder tener ingresos, tú tienes primero que potenciar un producto. Y a veces tienes que pagar derecho de piso. Esto es poco a poco. Claro, tiene que haber poco contenido que puedas... Claro, ¿qué contenido tú le vas a ofrecer a un cliente? Porque los medios al final, como digo, vivimos de la publicidad. Y eso no es malo. Lo malo es que la pauta te condicione tu línea editorial. Exactamente, claro. Eso es lo malo, que tú por la pauta resulta que claudiques principios, mientas, falsees la verdad, maquilles una cosa. Eso es lo cuestionable. La pauta no es mala, pero lamentablemente nos han etiquetado. Y ahora tienes publicidad y eres pautado, pautero. No sé. Entonces yo creo que es como te digo, un momento interesante que hay que seguirlo preservando. Hay que preservarlo sobre todo. No sé qué pase de aquí a mañana. Claro. Yo por ahora lo estoy disfrutando mucho, ¿no? Qué bueno, Fabri. Ya me están haciendo señas. No nos podemos despedir sin hablar un poquito de fútbol. Tengo un ratito para hablar de fútbol. Por eso vine yo de azul hoy. Claro, así le veo. Yo me toca azul. Era de haber venido de blanco. ¿Cómo le ves al bombillo este año? Me ilusiona el bombillo. A ver, no voy a decir que me ilusiona así a lo bestia, que va a ganar la Copa Sudamericana, porque no clasificó a Copa Libertadores, que no va a ganar la Copa Sudamericana, pero me parece que la nueva dirigencia de Emelec ha apostado por armar una plantilla que puede ser competitiva. Sí, trajeron algunos jugadores que tuvieron un pasado muy bueno en Emelec, pero obviamente, a ver, Miller Boraños regresa 9 años después al equipo. Claro. Entonces los años no pasan en vano. Te puede aportar experiencia. Hay que ver, ¿no? El Cuco Angulo. Pero es gente que está identificada, sí, que eso es importante. Sí, por supuesto. Gente de la casa. Claro. Gente de la casa. Con Miller, ¿no? Cuando Miller fue Emelec, a mí me causaba un poco de escozor porque Miller es el que nos hace los 2 goles en la final del 2010. Claro. Ya, ¿Con quién? Con Liga de Quito, aquí en Casablanca, yo estaba. Con el 1-0 yo estaba tranquilo. Dije, en Guayaquil les damos la vuelta. Y en el último minuto hace el segundo gol. Si nos ganan 2-0. Y luego con el 1-0 en el Capo él no alcanzó y ya quedó campeón. Claro. Y ese equipo de Emelec era muy bueno porque Sampaoli era muy buen técnico además. Claro. Muy buen técnico. Pero bueno, luego Miller fue a Emelec, la rompió, tuvo dos temporadas espectaculares, 2013-2014, ahora ha regresado. Yo creo que Emelec tiene una plantilla para competir. Veamos cómo se presenta esto ya en el desarrollo del campeonato, ¿no? Le ha puesto un nuevo técnico, un técnico que le fue bien en Católica, ¿no? Claro, pero técnico una cosa es un equipo como la Católica y otra es Emelec. Tiene presión, claro. En Emelec sí tienes una presión. En Emelec, en Barcelona, en Liga, sobre todo en esos 3 equipos, los técnicos y los jugadores tienen una presión mucho más fuerte. Claro. Ya, mucho más fuerte. Por la historia, por la hinchada, por la prensa, porque la prensa también juega un papel fundamental en eso. Y a la selección, ¿cómo le ves? ¿Quién debería? Se habla de Gareca. Yo te digo una cosa, de por ejemplo el año pasado, que fue un año profesionalmente muy bueno para mí, parte justamente de eso fue que cubrí el Mundial. Claro. Para mí, te juro, fue una cosa... Cuando dije mi casa me voy al Mundial, pucha, mi hermano estaba tocando así el cielo, porque como yo soy súper futbolero, Claro. yo siempre soñé ir a un Mundial. No pensé ir a cubrir un Mundial. Siempre me quedó esa sensación de que hubiese agarrado a mi hijo y me hubiese ido a Brasil 2014 y no lo hice, no planifiqué, no lo hice. Y de pronto surgió la posibilidad de irme al Mundial de Qatar y le vi a la selección. O sea, no tienes idea, fue una cosa que hasta ahora la tengo en mi cabeza, en mi retina, el debut de Ecuador, después el empate con Países Bajos y finalmente la decepción de la derrota con Senegal. Y ahí creo que se equivocó el técnico. Ahora, me hubiese gustado que Alfaro siga, pero hay un par de cosas de Alfaro que a mí sí me llamaron la atención. Por ejemplo, no puedes haberle faltado tanto el respeto a Ángel Mena.
Y no lo digo porque Ángel Mena sea emelexista o lo que sea. No pasa por eso. Pero tú tienes un jugador que te fue clave durante toda la eliminatoria. Y que él lo había reconocido, ¿no? O sea, que el equipo de Ecuador era Ángel Mena por y eso, más. Un jugador que te fue titular y te fue clave, que te hizo goles importantes en la eliminatoria, ¿ya? Y ese jugador no le dejaste jugar ni un minuto, ni un segundo. Y llevas a un jugador que seguramente capaz que de aquí a unos 2, 3, 4, 5 años se convierte en un mega crack, que es el jugador de la Serie B. Rodríguez. Y lo pones hasta de alternante. ¿Me entiendes? O sea, no comprendo. Ahí se dijeron muchas cosas. Después la forma como planteó el partido ante Senegal. A Senegal había que ganarle, no meter una plantilla a aguantarte el resultado. Y ese es el riesgo cuando, claro, tú tienes una expectativa de que con el empate te alcanza. Claro. Echas el equipo para atrás. No, había que ganar, incluso para tratar de quedar primero en el grupo. Claro. Y no lo hizo. Claro. A mí, créeme, ese día yo estaba hecho una noche, una decepción, como todos, ¿no? Como todos. O sea, no tienes idea. Pero ya más todavía, no tienes claro. idea. Luego me vi con Roberto Mar Machado, con Sebastián Machado, hechos una noche, te lo juro, hechos una noche. Yo bajé a la rueda de prensa de Alfaro, Roberto Mar que estaba transmitiendo para su emisora, hecho una noche, una decepción. Claro, porque había mucha ilusión, ¿no? Claro, y esa noche dije, ya, me quiero volver, dije yo. Y al día siguiente me desperté y digo, a ver. Oye, estás en el Mundial. Estás en la Copa del Mundo, relájate. O sea, ahí ya entendí que estaba en la Copa del Mundo y ya fue otra cosa. Ya más allá de la eliminación, claro. Además que yo desde que tengo noción del fútbol, yo he sido hincha de Argentina. Mi primer mundial fue México 86, por eso digo, soy maradoniano, a muerte. Yo soy soldado de Maradona. También soldado de Messi, no, soy soldado de Maradona. Yo siempre he ido a la selección argentina, siempre he ido a la selección argentina. Esta vez no fue la excepción, le vi en vivo 2 partidos, vi a Argentina frente a México, le vi a Argentina frente a Polonia, a Polonia. Y a Australia ya no le vi. No pude entrar al partido con Australia. No pude entrar a ese partido. Y ya para el partido con Países Bajos estaba en Francia. Hice una escala de 3 días en Francia. Al regreso me quedé en Francia 3 noches porque yo no conocía Europa. Y ahí me quedé de mochilero en París. Pero bueno, regresando al tema del técnico. Yo te decía, porque me extendí en esto, me hubiese gustado que Alfaro se quede, pero estas cositas creo que le quitaron credibilidad y le quitaron ilusión a mucha gente sobre lo que había hecho Alfaro. Porque yo creo que Alfaro, el principal mérito de Alfaro fue de un equipo joven en el cual nadie creía, te clasificó al Mundial. Un equipo joven. Claro. Joven. Deja una base, ¿no? Dejó una base, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, la defensa con Piero Hincapié, con Félix Torres. Yo creo que en el arco hay relevo generacional, más allá del hierro de Moisés Ramírez en el partido con Venezuela de visitante, pero hay ahí madera. O sea, yo creo que hay madera. Pero bueno, a mí sí me gusta Gareca, debo decirte. Porque además es parecido, ¿no? Me gusta Ricardo Gareca porque además en Perú lo hizo bien. Creo que es un técnico serio, trabajador. No me seduce que venga Becasese. Creo que Becasese no reúne las credenciales para ser técnico de una selección. Pero bueno, creo que lo mismo pensábamos cuando vino Alfaro, ¿no? O sea, Alfaro le conocíamos porque dirigió Boca Juniors, que tal vez fue su principal apuesta, pero antes yo de Alfaro me acuerdo en el Arsenal de Sarandí, claro, en equipos más claro, pero equipos más pequeños de Argentina, claro pero no en los grandes. Claro. En Boca no es que le fue espectacularmente bien. Pero bien, a mí Gareca me gusta Gareca y ojalá que sea él, ¿no? Ojalá. Veamos qué sucede. Fabricio, te queremos agradecer por habernos acompañado esta noche. A ti, Héctor. Ha sido un gusto poder compartir contigo. Tenemos primero un regalito de parte de... ¿Sí me vas a dar regalo? Digital. Sí, a pesar de que... La Vale no me quería dar. No me quería dar. Ver, por favor. Muchas gracias, Dios te pague. Si quieres, sácalo para que vayas y puedas brindar también ahora. Oh, muy bien. Aquí le ponemos un tequilito. Exacto. Y a lo que llegaste te dieron un sobrecito con unas preguntas. A ver. Esas ya no las manejo yo, esto ya es parte de la producción. ¿Las abro? Las abras y las puedes leer tú, porfa, y las vas respondiendo. Dice Fabricio, si pudieras ser invisible
¿Qué es lo primero que harías? Si pudiera ser invisible, ¿qué es lo primero que haría? Me metería al Palacio de Carondelet ahorita. A ver qué dicen las autoridades por el tema del Gran Padrino. 2. ¿Qué es lo peor que has hecho en el trabajo? ¿Qué es lo peor que he hecho en el trabajo? Más que algo peor que... Bueno, digamos que cuando era estudiante de colegio, yo también trabajaba. Yo tenía un espacio de fin de semana donde poníamos música. Yo ponía música en Radio Montalvo de Ambato de 6 de la tarde a 12 de la noche el sábado y de 6 de la tarde a 10 de la noche el domingo. Esos sábados, de 6 de la tarde a 12 de la noche, eran una masacre porque me caían mis compañeros del colegio en el trabajo. Bueno. Es lo peor. Ahora lo peor, pero en esa época lo mejor. 3. Si Lazo fuera tu pana, ¿qué le dirías? Presidente, rectifique. Rectifique. Eso le diría al presidente Lazo, a quien lo respeto, más allá de la crítica. Yo cuando siempre digo, Héctor, mis críticas nunca son personales. Yo no voté por el presidente Lazo, yo no comulgo ideológicamente con el presidente Lazo, pero yo respeto al presidente Lazo. Claro. Yo respeto al presidente Lazo. Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. ¿Ya? Y si yo pudiera hablar con el presidente, le diría, presidente, rectifique. Rectifique, de verdad. Eso es lo que yo le diría. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está. Muy bien. No ha estado tan difícil eso. Muy bien. Ahora se viene el TikTok, así que Ah, ahí muy pueden bien. ser. ¿Qué vas a sacar a bailar? Muchísimas gracias. A ti, Héctor, Nuevamente. mi hermano. Gracias. Un gusto tenerte aquí. Gracias, compadre. Que no te voy a desear lo mejor con el bombillo, pero sí en lo profesional, en lo Gracias, personal, en hermano. lo familiar, muchos éxitos. Así que igual, en lo personal te digo, te admiro mucho, así que ha sido un gusto poder Gracias, compartir Héctor. Un este honor para programa contigo. Les agradecemos también a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en este nuevo Confesiones de Equinoccio, aquí desde nuestra casa, desde el Hotel Ibis. Recuerden que está ubicado en la Diego de Almagro, diagonal al Círculo Militar. Vengan, disfruten de los desayunos, buffet, almuerzos ejecutivos y claro, también vengan y hospédense aquí en este hotel que tiene grandes promociones. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado. Somos Equinoccio Digital.